Cuando Dios se tarda. ¿Has sentido que Dios se tarda contigo? ¿Has pedido algo y has sentido como que no pasan las cosas como yo espero, en el tiempo que yo espero? Cuando Dios se tarda. Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No es malo. No es malo decirle a Dios hasta cuándo. No es malo derramar tu corazón a Dios cuando te sientes angustiado, cuando te sientes desesperado. ¿A cuántos de aquí se han sentido angustiados y desesperados en algún momento de su vida? Es algo humano. Somos seres humanos. Ahora, aquí vemos algunas cosas. Vemos a Dios, vemos a un enemigo, vemos a alguien clamando a Dios, y vemos también a un círculo alrededor, algunas personas que están observando el escenario de tuyo y el escenario mío. Somos objeto de escrutinio de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos un Dios y somos fieles a Él. Y tenemos unas expectativas en la gente que nos rodea con respecto a eso. Y nuestra vida se vuelve una mini obra de teatro para las personas. Ahora, qué bueno que hay sinceridad en la Biblia al respecto, porque a veces cuando nosotros vemos a alguien que tiene fe, un hombre de fe, quebrarse, llorar, clamar y decir como dice el rey David en este salmo, ¿hasta cuándo? David es uno de los hombres más notables de la Biblia. Un hombre que dice la palabra que es conforme al corazón de Dios. Un hombre que se le permite decirle a Dios ¿hasta cuándo? Y muchas veces la gente que nos ve, o uno mismo, tiendes a no solamente a preguntarte hasta cuándo, sino más bien la pregunta en nuestra generación sería ¿por qué? ¿No es así? La pregunta que nos hacemos nosotros es el ¿por qué? Y hay respuestas muy simples o muy infantiles de responder el por qué. Los religiosos dirían lo siguiente, dirían, estás sufriendo porque te hace falta orar. Te está pasando esto porque te hace falta meterte más con Dios. Y hay una lista de cosas que tienes que hacer para que tu sufrimiento termine inmediatamente, diría el religioso. La Biblia no dice eso. Sin embargo, la gente con poco conocimiento de Dios te lo dice y te lo dice con toda seguridad. Te está pasando esto por esto. El otra respuesta también infantil, pero para algunas personas, la mayoría de las personas piensan así. Dicen, si a las personas les pasan cosas malas es porque realmente todo es al azar y nadie controla las cosas. Es decir, nadie controla, no hay un Dios
La implicación de eso y un punto intermedio entre el religioso y lo que dice esa persona de que no existe Dios, por lo cual no existe el bien y el mal y siempre le va a pasar lo que sea, un punto a la mitad sería: Dios sí existe y el mal existe. Y como existe el mal, entonces una de dos: a Dios no le importa o es incapaz de controlar el mal. Todas esas respuestas son equivocadas, son infantiles. La Biblia nos revela que Dios está en control de todo. Dios es soberano sobre el bien y sobre el mal. Ahora, aunque aquí en el mismo Salmo el rey David reconoce la soberanía de Dios, pero también reconoce que hay alguien que está provocando el mal, que es un enemigo. Aunque Dios es soberano, Dios permite el mal por buenas razones, que ahorita con el favor de Dios vamos a ir descubriendo en la palabra, no lo que yo diga, ¿verdad? Este salmo le queda a muchos creyentes. Lo escribió el rey David. De hecho, este salmo se asemeja mucho a lo que dice Job en Job capítulo 7. Si quieres acompañarme a Job capítulo 7. Voy a leerlo desde el versículo 2. Job capítulo 7, versículo 2. Como el siervo suspira por la sombra, y como el jordanero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que las lanzaderas del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate de mí, que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le reconocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Aquí tenemos otro hombre notable de la Biblia. ¿Qué está haciendo? Se está quejando. Se está quejando, está describiendo su condición a Dios y diciéndole: aquí te estoy esperando, llevo meses en esta condición y me voy a quejar delante de él. Ahora, tú dirás: bueno, ¿dónde está Dios? Parece que no es bueno que las personas duren tanto en la aflicción, pero el día de hoy quiero retar esa idea contigo. Pero para esto me gustaría utilizar algo como ejemplo. Pero fíjate, muchas veces nosotros vemos un desequilibrio entre las cosas buenas y las cosas malas que le pasan a diferentes personas. Vemos a personas buenas que les pasan cosas malas, y vemos a personas malas que les pasan cosas buenas. ¿No es así? Si nosotros tuviéramos nada más el libro de Proverbios, por decirlo así, diríamos: si todo el mundo hiciéramos lo bueno, entonces todo el mundo tendríamos una vida al 100, ¿sí o no? Pero para más o menos balancear esa idea de Proverbios, está el libro de Eclesiastés, en donde
se desarrollan ideas que son más comunes para nosotros. Y no solamente el libro de Eclesiastés, sino también el mismo libro de Job desarrolla la idea de que cómo es posible que a una persona buena le pasen estas calamidades, estas cosas tan terribles. Entonces, vemos nosotros que hay un desequilibrio entre lo que debería de ser y lo que es. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos que debe de haber un equilibrio? Dios puso la eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. A un niño no le tienes que decir qué es bueno y qué es malo. Por reacción el niño a veces se quiere portar mal, pero sabe que pegarle a su hermanito está mal. Sabe que robar está mal. Sabe muchas cosas que están mal. Dentro de nosotros hay un sentido de justicia que vino del Eterno. Sin embargo, ese sentido de justicia no lo vivimos el día a día. ¿Por qué razón? Porque cuando Adán y Eva decidieron pecar, cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios, en ese momento se desataron las huestes de maldad en la tierra. Desatamos a un enemigo que no solamente nos quiere matar, sino que quiere ocupar nuestra vida para hacer todo lo que quiere hacer. Y ese enemigo no solamente nos vigila, sino busca el momento adecuado para poder atacar nuestra vida y derrotarnos. Y quisiera yo poner de ejemplo a Job para abrirnos el panorama de esto y ver cómo nosotros podemos de alguna forma entender estas cosas que no son fáciles de entender si no tenemos la Biblia. Pero teniendo la Biblia y la revelación del Espíritu Santo, Dios hace cosas muy bellas. Hay un pasaje en Lucas 22, del 31 al 32, que se asemeja mucho al capítulo 1 de Job. En Lucas capítulo 22, Jesús le dice algo terrible a Pedro. Fíjate lo que le dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dice: dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Satanás había ido con el Padre y le había sido revelado a Jesús que el diablo ha ido con el Padre y decirle: hey, suéltame a Pedro, déjame tocar a Pedro. Y ese paralelo lo vemos aquí en el libro de Job, en el capítulo 1. Aquí nos lo describen en 2 versículos, en Job capítulo 1 nos lo describen en 21. Vamos a leerlo, ¿qué te parece? Y después vamos a sacar de aquí lo que nos sirve. Vamos a leerlo desde el 1 porque tenemos tiempo y porque estamos en confianza, ¿no? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Era un hombre de fe, oraba por sus hijos todos los días, todas las semanas. Hacía un sacrificio por si ellos habían pecado. Qué buen padre, ¿no? Ahora, versículo 6. Un día vinieron, ahí estamos abriendo las cortinas del cielo. Nosotros
Si no tuviéramos esta revelación, no sabríamos qué pasa en el cielo. Y aquí nos están abriendo las cortinas de lo que sucede. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cuál es la idea de Satanás? Ahorita vimos que Satanás tenía una idea y Dios tenía otra idea. Dios le dijo: mira, aquí está mi hijo, él me ama. Y Satanás le dijo: él no te ama. Él ama todo lo que tú le das. Él ama que tú lo tienes cercado y que tiene abundancia y que tiene una familia y que tiene riqueza y que tiene todo lo que tú ves que tiene. Quítale todo eso y vas a ver que no te ama. Eso le está diciendo Satanás a Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate, Job me ama. Satanás dijo: no, no te ama. Quítale todo y vas a ver que no te ama. Y cuando nosotros vemos que el mal existe, pero Dios es soberano sobre el mal. Es decir, Dios permite el mal y lo limita. Le dice al diablo, dice: puedes hacer el mal, pero no puedes pasar de aquí. Ahora, tú me dirás: oye, pero qué mala onda, ¿no? Job era el hombre más notable de la tierra. De hecho, históricamente, en el tiempo de Job, las ciudades eran gobernadas por un comité, como si fuera un senado.
Job era el más distinguido de entre todos ellos. Y se sentaba, cuando dice que se sentaba en las puertas de la ciudad, significa que se sentaba en el lugar en donde se sentaban las personas que gobernaban a tomar decisiones. Y cuando él hablaba, todos se callaban. Cuando él decía, todos estaban de acuerdo. En el capítulo 29 de Job describe él cómo era su día a día. Cuando había alguien que tenía necesidad, él brincaba y le daba a la persona con necesidad y hacía todas estas cosas. Ahora ponme mucha atención. ¿Qué quería lograr Satanás con Job? Satanás quería desprestigiar al hombre más notable de Dios, ¿sí o no? Satanás quería quitarle el título a Job de que no hay hombre mejor que él en la tierra. Y empezó a tratar de hacer que Job renegara de Dios. La idea de Satanás era que Job le diera la espalda a Dios y dijera, hey, fíjate bien lo que te voy a decir. La idea de Satanás era que dijera Job, no sirve de nada respetar a Dios. No sirve de nada orar, no sirve de nada leer la Biblia, no sirve de nada todo lo que hago, porque mira todas las cosas que me pasan. Mejor me voy a olvidar de Dios y mejor me voy a morir, que fue lo que le dijo su esposa. Porque su mujer le dijo en el 2:9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice su mujer. Job estaba siendo apretado, Job estaba siendo orillado, no solamente por Satanás, porque después de que Satanás salió de la escena, bueno, en el segundo capítulo, Dios le dice, voy a leer el segundo capítulo en el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado lo que hicieron Job? Esta es la segunda vez, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y carne y verás cómo no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le quitó el negocio, le quitó su fuente de riqueza, le quitó su familia, le quitó el respeto de su esposa, le quitó el respeto de sus amigos y le quitó su salud. ¿Qué más tenía Job? Lo único que le quedaba era su integridad, su fe con Dios. Ahora, no tenemos que leer todo el libro de Job para nosotros entender que Job era una persona muy importante, no solamente en la Biblia, sino para nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el ejemplo de Job, algo que nos intriga y que ahorita vamos a tratar de dar respuesta. ¿Por qué le pasan estas cosas a las personas? Y si tú te fijas, desde el capítulo 3 en adelante, cuando entran en escena sus amigos, que no son sus amigos realmente, son personas que tratan de responderle a Job por qué le está pasando lo que le está pasando. Si tú los lees, vas a encontrar cosas como, Job, ya de una vez dilo, ¿qué hiciste? ¿A quién transeaste? ¿A quién le robaste? ¿Con qué mujer te metiste que no debiste? ¿A qué pobre le quitaste lo suyo? Y todo este tipo de acusaciones que hacen sus amigos por hasta el capítulo 37 todavía le están dándole a Job tras. Imagínate que lleguen, que estés tú en tu peor momento y que lleguen tus amigos y te digan, ya ves, por eso te está pasando esto, por lo que hiciste aquel día, pues te acuerdas cuando andábamos allá, por eso te está pasando esto. En lugar de que los amigos fueran una fuente de confianza, una fuente de amor, una fuente de compañerismo, de tratar de ayudarlo, hicieron lo que Satanás quería, desanimar a Job.
Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? Esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Y si nosotros vemos aquí en la vida de Job y podemos entender que Dios trata con nosotros muy similarmente, como trató Dios a Job, la respuesta, una de tantas respuestas teológicamente congruentes con la Biblia es que Dios le permite a Satanás hacer el suficiente mal como para que suceda lo contrario de lo que Satanás quería hacer. Lo voy a repetir. Dios le permitió a Satanás el suficiente mal como para que sucediera lo contrario de lo que Satanás quería lograr con Job. Así es. Después, Dios demuestra que Satanás es un mentiroso. No le dice a Satanás, eres mentiroso, Satanás. Se lo demuestra. Porque Dios dijo, Job me ama. Y Dios mostró que Satanás es un mentiroso. Siguiente, Dios humilla a Satanás de sus afirmaciones. No solamente demuestra que Job es un hombre que es como Dios dijo que era, sino que humilla a Satanás. Lo hace quedar en vergüenza. Ahora, nosotros no vamos a entender el por qué nos pasan las cosas malas en nuestra vida. Y déjame decirte una cosa, es necesario que no entendamos el por qué nos pasa lo malo. Es necesario. Porque ahorita estábamos preguntándonos el por qué, ¿no? Te está pasando algo malo, inmediatamente el ser humano piensa, hey, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando esto? Esa es la pregunta recurrente. Pero déjame decirte algo, porque hay gente que dice, si tan solo supiera el por qué me está pasando esto, aguantaría vara. ¿Sí o no? Mucha gente dice eso. Si tan solo Dios me dijera por qué está pasando esto, yo aguantaría. Pero es necesario no saber, es saludable espiritualmente no saber, porque el no saber prueba que nuestro amor a Dios es sincero. Te lo pongo de otra forma. Tú has tenido algún conocido, algún amigo, o inclusive también nosotros lo hemos hecho, ¿no? Se ha acercado a ti alguien con la intención de obtener algo de ti, un paro. Alguien que te quiere pedir prestado, alguien que te está hablando acá, tratando de hablar como amigo y todo este rollo, y te trata muy bien, ¿sí o no? Te trata muy bien porque cree que le vas a dar lo que él quiere, ¿sí o no? Y en el momento que esa persona se da cuenta que tú no le vas a hacer caso ni le vas a dar lo que él quiere, ¿qué sucede? Se retira. Si Dios te dijera a ti el por qué, le estarías sirviendo a Dios como esa persona que es interesada. Es decir, las personas que son interesadas se parecen más al diablo, porque el diablo engaña, el diablo trata de convencer, trata de obtener beneficio. El diablo es manipulador, es engañador. Y muchas veces nosotros a veces sentimos eso con Dios. Y todos pasamos por un momento de nuestra fe en donde le servimos a Dios por lo que Dios nos puede dar. Y llega un momento en que eso que Dios nos da, o que creemos que nos puede dar,
o no sucede como nosotros queremos, o llega Dios y te lo pide para quitártelo. Te mueve tu relación con Dios. Te mueve. Ahora, es necesario que no sepamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque si supiéramos, entonces le serviríamos a Dios por los beneficios que Dios nos da. Y nos haríamos hipocritones como el compa que viene y que quiere hablar bien para conseguir algo de ti. Ahora, cuando nosotros sufrimos, es bueno no saber. Y nosotros vemos esta verdad en toda la Biblia. José el soñador tardó años en que le vaya bien, ¿sí o no? Lo vendieron sus carnales, le pasaron un montón de cosas, estaba en la cárcel, al final le fue bien, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Le sirvió a Dios, era un predicador excelente, lo metieron a la cárcel y luego llegó una bailarina exótica a bailarle al rey y le dijo a la bailarina: ¿qué quieres que te haga? Le dijo el rey a ella, porque le cuadró la bailarina, dijo: qué bonita está, ¿qué quieres que te dé? Y le dijo: dame la cabeza del halcón. Imagínate la escena. Llega el guardia, abre la celda y le dice a Juan: hey, híncate. ¿Pero por qué? Híncate porque el rey me dijo que tenía que cortarle la cabeza. ¿Pero qué onda? ¿Por qué? Es que una muchacha le bailó y le dijo que sí, que le llevara tu cabeza de regalo. ¿Qué? Mi cabeza va a ser el regalo para una bailarina exótica. Sí, es más, ponte o te pongo, le dijo el guardia. Me lo imagino, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Habló la mamá de ella, sí. Dios está en control de todo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Todos nosotros somos para la gloria de Dios. Nuestra vida es para gloria de Dios. Si la muerte de alguien, como la muerte de Esteban, es el máximo de gloria que le pueden dar a Dios, así va a pasar. Si la muerte de un apóstol crucificado de cabeza es lo máximo que esa persona le puede dar de gloria a Dios con su vida, así va a pasar. Si morir de anciano, como Juan el apóstol, es lo máximo que esa persona le puede dar de gloria a Dios, así va a pasar. Lo que sea que pase en tu vida, sea para la gloria de Dios. Ya sea que sea bueno o sea malo, que tengas salud o tengas enfermedad, que tengas lana o no tengas lana, porque si tú fijas tu identidad, si tú fijas tu bienestar en las cosas de este mundo, adivina qué. Cada que se te quite algo de este mundo vas a sufrir al grado de que te vas a alejar de Dios porque no te da lo que tú quieres. Pero cuando tu identidad está en Dios y sufres, tu sufrimiento te va a acercar a Él, porque Él es tu fuente. ¿Entiendes eso? Esa es la diferencia. A todos nos van a pasar cosas malas en la vida, amigo. A todos. No hay nadie en la Biblia que no le haya pasado algo malo. La diferencia está en cómo estás tú con respecto a Dios. La pregunta es, si Dios no responde o se tarda, ¿te vas a amargar? ¿Vas a renegar de la fe y te vas a alejar? ¿O vas a decir,
Trata de persistir. O vas a decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Satanás viene a Dios y le dice, Él no me ama, no te ama. Y Dios no le creyó, ¿verdad que no? Después Satanás viene a ti y a mí y nos dice, Dios no te ama. Por eso te está pasando todo lo que te está pasando, Dios no te ama. ¿Y sabes qué? Nosotros le creemos. ¿A poco no? Vemos la realidad y lo que nos está pasando alrededor, vemos que no sucede lo que le decimos a Dios hasta cuándo, y Satanás viene y te susurra al oído ahí, ¡hey! Dios no te ama. Y tú le crees. Mucho tiempo después, muchos siglos después de Job, Satanás agarró a un inocente también y lo asaltó, hizo todo lo que quiso con él, lo humilló, lo desnudó, lo colgó, lo exhibió, hizo que toda la gente estuviera en contra de él, hizo que su misma familia creyera que es un demente, sus amigos le dieron la espalda y se fueron, hicieron que lo golpearan, hicieron que lo desangraran. Jesucristo es el verdadero Job. Job era relativamente inocente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en el libro de Job que Job estuvo así, mira, a una nada de decir, ya estuvo, ya estoy harto. Así, amigo, así. Lo estiraron al grado de casi romper a Job, a casi hacerlo cantar como cuando torturan a alguien, que lo hacen decir lo que no quiere decir. En ese punto casi estaba Job y Dios intervino. Dios intervino a tiempo. Ahora, cuando Dios intervino, Dios le dice a todos, Job hizo bien, Job es mi siervo, todo lo que hizo estuvo bien. Pero si tú lees, está muy largo de leer, pero si tú lees, Job dice de repente cosas como que, hey, eres medio grosero con Dios, Job, medio altanero. Pero te voy a decir una cosa, todo lo que dice Job en la Biblia lo está diciendo en oración a Dios. ¿Entiendes? Job está en oración con Dios diciendo todas estas cosas, y mucha gente reniega de Dios y no está en oración con Dios. Pero Job de repente está en ese vaivén, en ese, no sé por qué pasa esto, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que si estuvieras aquí, hicieras, y Dios de repente dice, Job hizo bien, y a sus amigos les dice, quítense de aquí. Es más, tiene que Job orar por ustedes, porque si no, los voy a matar. Así les dice el Señor. Siglos después, cuando Satanás toma a Jesucristo y lo exhibe, y cuando Job era parcialmente inocente, Job nunca fue abandonado. Dios siempre estuvo ahí con él. Pero cuando Jesucristo fue pasado por estas pruebas, de las que conocemos en la Biblia, Él sí fue abandonado. Él fue abandonado. Él fue el único ser humano, 100% humano y 100% Dios, que obedeció a Dios de balde. Obedeció a Dios sin obtener nada a cambio. Es más, es el único ser que Dios le ha dicho, obedéceme y te mando al infierno. ¿Te has puesto a pensar en eso? A nosotros nos dice Dios, obedéceme y te harás conmigo al cielo. Pero a Jesús le dice, obedéceme y me voy a separar de ti. Por eso lloró sangre de Getsemaní. Temía lo que iba a pasar. Jesús sufrió no para que nosotros no suframos.
sino para que cuando suframos nos parezcamos a Él. Lo voy a repetir. Jesús sufrió no para que nosotros no suframos, sino para que cuando suframos nos parezcamos a Él. La invitación es, hay que parecernos a Jesús. Hay que dejar de buscar a Dios por las cosas que nos da y hay que amarlo por quien Él es. Porque Él vino a buscarnos por quien somos nosotros, no por lo que nosotros le damos a Él. ¿Qué cosa le hemos dado a Jesús? ¿Qué cosa le hemos dado a Dios? Nada. Puro conflicto, puro vicio, pura cosa inmunda le hemos dado. Me incluyo, ¿verdad? Porque yo también fui adicto. No tenemos nada que darle. Y Él vino por ti. Así, por ti, nada más por ti, no por lo que le vas a dar. Ámalo tú también así. ¿Lo has amado así? Me gustaría que el día de hoy te atrevieras. No lo tienes que hacer porque si lo haces es un compromiso, pero te atrevieras a decirle como le dijo Habacuc a Dios: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no salga el vino, aunque las cosas no vayan como yo espero, aún así yo te voy a amar. Aunque no me des por lo que estoy orando todos los días, aunque no me respondas, aunque me digas que así me tengo que quedar, como Dios le dijo a Pablo, le dijo: bástate mi gracia. Tengo este aguijón en mi carne, 3 veces he orado: bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Ámame así. Sígueme amando, no te lo voy a quitar. ¿Estás dispuesto a que no te lo quite? ¿Estás dispuesto a amarlo por quien Él es y no por lo que te da? Él sí te ama así a ti. Él te ama así a ti. Ponte de pie. No hagas lo que te estoy diciendo. Probablemente sea bueno que reflexiones en esta palabra y cuando estés a solas, digas lo que tengas que decirle a Dios. Porque a veces es una familia, a veces es la salud, a veces es un trabajo o es un negocio, a veces es muchas cosas, y le dices a Dios: si tan solo tuviera esto, fuera feliz. Pero te voy a decirlo de la manera negativa. ¿Qué cosa tendría que suceder para que tú no ames a Dios? Piénsalo un poquito. ¿Qué cosa tiene que pasar para que tú dejes de amar a Dios? Si se te viene algo a la cabeza, eso que estás pensando, lo amas más que a Dios. Ahora, yo te quiero retar en esta noche a que ames a Dios por quien Él es y que le entregues a Dios ese deseo que tú tienes, esa oración que tú tienes que todavía no contesta, eso que te está quebrando la cabeza, tú diciendo: ¿hasta cuándo? Eso, decirle: Dios, no me importa hasta cuándo, yo te amo a ti. Inclina tu cabeza. No lo hagas, yo voy a orar por mí. Te puedo acompañar, pero esto es algo personal. Esto no es algo que cualquier persona puede hacer. Esto requiere de mucha fe. Porque la fe es Dios. Es el anhelo de Dios. Eso es la fe. La fe no es el anhelo de las cosas de este mundo para que Dios te las dé. La fe es el anhelo de estar con Dios y vivir con Dios toda la vida, toda la eternidad, allá arriba. Eso es la fe. No es: Dios, sácame de esta bronca, y si me sacas de esta bronca te voy a amar. No es eso la fe. Dios, dame esto, dame esta familia, y si me la das te voy a amar. Eso no es la fe.
Dios no te dice, hey, te voy a dar todo lo que tú me pidas. No dice eso la Biblia. Dios te dice, te voy a amar así como estás. Y te voy a dejar aquí y voy a hacer que tú me ames. Y cuando tú mueras, tú vas a estar conmigo para siempre. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Dios no te ha prometido salud, no te ha prometido nada más allá que Él. Sí, Dios te puede dar salud, sí, Dios te puede dar riqueza. Ejemplos bíblicos hay muchos, pero todos los hombres ricos en la Biblia, como Abraham, como David, como Salomón, como muchos otros, amaban a Dios más que sus riquezas. ¿No es así? Ama a Dios más que cualquier cosa y está dispuesto a entregar cualquier cosa, aunque no la tengas. Padre, muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús intercedo por mis amigos, Señor. Tenemos muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, cosas que nos inquietan, cosas que nos hacen decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo de esto? ¿Hasta cuándo seguiré esperando? El enemigo nos acecha, el enemigo nos quiere vencer, quiere que blasfememos tu nombre, quiere que no te amemos por quien tú eres. Señor, en el nombre de Jesús, yo te amo a ti, Dios. Yo te amo a ti, no me importa que no suceda lo que estoy esperando, yo te amo a ti, te anhelo a ti. Señor, aunque no suceda aquello que estamos esperando, nosotros te anhelamos a ti, queremos tener una relación contigo, queremos tener un Dios que no podemos controlar, queremos tener un Dios impredecible para nuestra vida, un Dios que encamina lo malo en bueno, a pesar, Señor, de que nuestra vida es una obra de teatro y otra gente la ve. En esa obra de teatro tú tienes que ser el que se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres nuestro hacedor y nosotros no somos nuestros, sino tuyos. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido que toques cada vida de los que están aquí. Yo te pido que les hables a su corazón y que hagas con ellos, Señor, aquello que tú quieras hacer, Señor. Transforma su vida en hombres que te amen por quien tú eres, Señor, porque tú los amas a ellos por quien ellos son. Que sea un amor sincero, que se conformen con no conocer el porqué, sino conocerte a ti y la vida eterna, Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.